Fue mi gente, es John Aqua. Y en esta oportunidad tenemos que ver a estas pseudo celebridades anti-Trump haciendo el ridículo nuevamente y demostrándonos que por mucho que nosotros pensemos que ya no pueden llegar más bajo, pues nos van a seguir sorprendiendo. ¿Okay? ¿Con qué tan bajo pueden llegar? ¿Okay? Esto es una competencia del limbo, nadie les gana, nadie les gana. Ahora vamos a empezar con Jason Bateman y después vamos a mostrarles a Rosie O'Donnell. Rosie O'Donnell se ha vuelto viral en las últimas horas por acusar a Donald Trump de ser responsable de algo terrible. Eso lo van a ver en la segunda parte de este video. Primero vamos con Jason Bateman. Ahora miren, Jason Bateman ha estado en varias series que me gustan bastante. Arrested Development y Ozark. Ha estado también en muchas películas. Pero el tipo, en lo que tiene que ver con hablar y dar sus opiniones sobre temas de la actualidad y sobre la política, realmente es de los más insufribles de Hollywood, ¿ok? Entonces vamos a escucharlo aquí hablando sobre quiénes son realmente los responsables de todas las cosas terribles que hace Donald Trump. Ahora, siempre brilla por su ausencia la falta de que se enumere cuáles son esas cosas terribles para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Simplemente lo dicen de forma metafísica. Lo terrible que es tener a Donald Trump de presidente. ¿Pero por qué? Pues no, porque sí, porque él es terrible. Escuchen aquí. You think the story would change from reporting on the outrageousness of Trump and his actions, his decisions, his words, and instead move to the people that have voted for him twice. And I know that goes back to the whole story of deplorables, and like as soon as that happened, everyone just backed off and don't ever talk bad about, you know, America and the 80 million. So, but he's never changed. Like, he's always been the same. He didn't do a 180 and dupe everybody when he got to the White House. It's the people that have put him there and then put him there again that really deserve a great deal of responsibility and a talking to. I'm sorry. And I say that with love. They are our neighbors, as I said before. Ok, entonces primero, creo que Jason necesita comprarse una funda para el micrófono aún más grande, porque este no es suficientemente grande, Jason. Que sea la funda del micrófono más grande que la cabeza tuya, ¿ok? Increíble, nunca he visto una funda de micrófono tan grande como esta. Pero bueno, entonces resulta que Jason Bateman, pues él inclusive tiene que mencionar que lo que está haciendo es algo muy parecido a lo que probablemente le costó una buena cantidad de votos a Hillary Clinton en el 2016, y eso es decir que por lo menos una cantidad considerable de los votantes de Donald Trump se les podría poner en una canasta de deplorables, ¿ok? Racistas, misóginos, xenofóbicos, islamofóbicos, etcétera, ¿ok? Y ya sé que no tenían redención y que ni siquiera tenemos que pensar en ellos porque son personas terribles, ¿ok? Jason Bateman aquí, pues sacando una página de ese libro, él decide que él va a hacer lo mismo. Él va a decir, no, bueno, en realidad Donald Trump siempre nos ha dicho lo que piensa, lo que cree, lo que es. Que por cierto, miren, tanto para los políticos que no me gusten, tanto para los políticos con los cuales yo comparta afinidad ideológica como con los que no, yo preferiría a un político que siempre sea lo mismo. Yo preferiría a un político que toda la vida haya dicho lo que piensa y que al momento de llegar a la presidencia puede ser lo que haga. Inclusive si es uno que no me gusta, pero por lo bueno, tú sabes qué esperar. Entonces, miren, si Chávez hubiese dicho en el 98, esto es lo que pretendo hacer, por lo menos nos hubiese dado a muchos una oportunidad de ir empacando las maletas antes de tiempo, ¿verdad? Antes de perderlo todo, ¿verdad? Entonces, no sé, pero yo preferiría a un político que te diga exactamente lo que pretende hacer desde el primer segundo y después hace exactamente eso. Pero entonces Jason Bateman dice, no, Donald Trump nunca ha cambiado de parecer, él siempre ha sido igual, pero son las personas que lo han puesto en el poder 2 veces. Esas son las personas que tienen que asumir su responsabilidad y se les tiene que hablar, y él lo dice, they have to have a talking to, o sea, básicamente se les tiene que regañar. Ahora miren, yo pregunto, Jason, ¿quién te crees tú, vale? ¿Quién te crees tú para tener el derecho de regañar a estadounidenses por cómo votaron o cómo no? O sea, realmente, ¿quién te crees? Miren, inclusive yo siendo un analista, opinador político, prácticamente toda mi vida adulta, nunca he llegado a los extremos de hacer eso. Yo inclusive siempre he tratado de entender el porqué. Siempre he tratado de entender el por qué, por ejemplo, los que votaron por Chávez lo hicieron. He tratado de entender por qué las personas que votaron por Joe Biden lo hicieron. Y muchas veces, en efecto, están las personas que siempre iban a votar de un lado o de otro porque son unos fanáticos, ¿ok? Y a esas personas yo siempre he sido de la idea que es muy difícil alcanzarlos. Ellos siempre van a votar por lo que ellos piensan está dentro de su paradigma de vida, dentro de su esquema de vida, en el que las cosas encajan solamente de una forma y debido a ello van a seguir votando por el
candidato de un partido particular o por el candidato que diga que representa una línea ideológica particular, sin importar ninguna otra cosa que tenga que ver con el contenido del mismo, ¿ok? Pero por fuera de eso, hay muchas personas que realmente solo votan porque quieren lo mejor para sí mismos y para sus familias. El problema es que muchas veces son engañados por políticos a pensar que lo que está en su mejor interés es votar por políticos que terminan teniendo un impacto devastador en la vida de estas personas que les dieron ese voto de confianza, ¿ok? Pero entonces Jason Bateman dice: no, tenemos que sentar a esos ciudadanos que votaron por Donald Trump y regañarlos, porque ellos tienen que asumir su responsabilidad. Jason, ¿tú asumiste tu responsabilidad de todas las veces que has votado por políticos demócratas? Me pregunto. ¿Asumiste responsabilidad por cualquiera de las cosas que hizo Joe Biden? ¿Asumiste responsabilidad por la enorme mentira, el encubrimiento histórico nunca antes visto en la historia moderna de la política, en la que básicamente mantuvieron a un político que no podía siquiera vestirse por su cuenta y lo mantuvieron en el cargo político más poderoso del planeta Tierra durante años, y todos sabían que esto estaba pasando? En algún momento tú dijiste algo al respecto, porque yo no te vi haciendo contenido, videos o discursos al respecto de que Joe Biden tenía que dejar el cargo cuanto antes, porque obviamente no estaba en capacidad de seguir ejerciéndolo, ¿ok? Pero bueno, absoluto chiste, Jason Bateman. Ahora vamos a pasar a un chiste que no da risa. What a horror story in Texas. The flash floods in Texas, the Guadalupe River. 51 missing, 51 dead, more missing. Children at a camp. And you know, when the president guts all of the early warning systems and the weathering forecast abilities of the government, these are the results that we're going to start to see on a daily basis, because he's put this country in so much danger by his horrible, horrible decisions and this ridiculously immoral bill that he just signed into law. As Republicans cheered, people will die as a result, and they've started already. Shame on him. Shame on every GOP sycophant who's listening and following the disastrous decisions of this mentally incapacitated POTUS. Ahora miren, el problemita para Rosie O'Donnell es que los hechos no están de su lado, ¿okay? Rosie O'Donnell habla sobre el recorte presupuestario, pero deja por fuera que ese recorte que va a afectar a los organismos que tendrían algo que ver en un escenario de manejo de estas inundaciones en Texas no entran en vigor hasta el año fiscal del 2026. Entonces es imposible que recortes presupuestarios que todavía no se han implementado hayan hecho que lo que haya ocurrido actualmente se haya manejado de una peor forma de lo que pudiese haberse manejado, de tener mayor presupuesto. Pero no solo eso, vamos entonces a hablar de lo que se ha vuelto viral en redes sociales, los despidos de Doge. Doge, obviamente, a inicios de año en muchos departamentos gubernamentales ofreció estos buyouts, básicamente te pagamos para que no trabajes por ciertos meses y simplemente te vayas, o las jubilaciones anticipadas, dependiendo de cuánto tiempo tenían trabajando. Y pues resulta que en el Servicio Meteorológico Nacional, en NWS, unas 200 personas se acogieron a la baja voluntaria y 300 optaron por la jubilación anticipada. Después 100 personas más fueron despedidas del servicio, ¿ok? A pesar de esto, los expertos en clima dijeron a la BBC que los pronósticos del NWS y las alertas de inundaciones de la semana pasada en Texas fueron tan adecuados como se podía esperar. Todos los pronósticos y alertas se desarrollaron con normalidad. El desafío con este evento fue la gran dificultad para pronosticar este tipo de lluvias extremas y localizadas, afirma Avantika Gori, profesora adjunta de Ingeniería Civil y Ambiental en la Universidad Rice de Texas. Después, una persona que fue despedida por el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que quizás por esa razón tendría motivo de querer criticar a esta administración y decir que lo manejaron mal, hizo lo contrario. Andy Hazelton, un científico del clima que modeló las trayectorias de los huracanes para la NOAA hasta que fue despedido durante los despidos en febrero, afirma: no creo que los problemas de personal contribuyeran directamente a este evento. Se distribuyeron los avisos y las advertencias de forma adecuada. Después, el director del sindicato de Nueva Gales del Sur dijo a la BBC que en la oficina de San Angelo faltaba un hidrólogo senior, un científico que se especializa en inundaciones. Este fragmento fue extraído y se viralizó en Twitter, personas diciendo: ven, faltaban estos expertos que pudiesen haberlo evitado. Pero dejaron por fuera las otras partes de la declaración, en la que dijeron:
Sin embargo, este mismo director del sindicato de Nueva Gales del Sur señaló que ambas oficinas habían aumentado temporalmente su personal en previsión de un evento climático peligroso, lo cual es típico en estas circunstancias. Dijo, las oficinas de pronóstico meteorológico del NWS en Austin y San Antonio y San Ángelo, Texas, contaron con meteorólogos adicionales durante la catastrófica inundación, declaró el portavoz del NWS, Eric Rousey, a BBC. Todos los pronósticos y alertas se emitieron oportunamente. Después, el meteorólogo del NWS, Jason Runyon, que cubre el área de San Antonio, también dijo en una declaración que mientras que la oficina normalmente tiene a solo 2 pronosticadores de servicios durante el tiempo despejado, ellos tenían hasta 5 en el personal. ¿Okay? Entonces, más que duplicaron la cantidad de estos pronosticadores que estaban trabajando. Después, había otro alegato, un video que fue compartido en redes sociales miles de veces, en el que un meteorólogo estadounidense, John Morales, afirmó que ha habido una reducción del 20% en los lanzamientos de globos meteorológicos. Lo que estamos empezando a ver es que la calidad de los pronósticos se está degradando. Había dicho sobre todo John Morales en un video viral. Pues resulta que, sin embargo, como reporta la BBC, no hay evidencia que sugiera que algunos de los cambios afectó directamente los lanzamientos de globos meteorológicos en las áreas impactadas por las inundaciones en Texas. Los datos disponibles públicamente muestran que en el periodo previo a las inundaciones se realizaron lanzamientos de globos meteorológicos como estaba previsto en Del Río, la estación de lanzamiento más cercana al epicentro de la inundación, recogiendo datos que sirvieron para realizar pronósticos meteorológicos que, según los expertos, fueron tan adecuados como pudieron ser. Ahora, nuevamente, miren. Cuando nosotros vemos tragedias naturales, desastres naturales ocurrir e inmediatamente vemos a figuras activistas políticos tratar de echarle la culpa a quien sea que esté en la administración del momento, si es uno que obviamente no les gusta a ellos, me parece que es particularmente asqueroso. A menos que realmente se demuestre que hubo negligencia, que hubo un comportamiento totalmente indebido, me parece que a priori el decir, ok, algo trágico ocurrió, vamos a utilizarlo para tratar de atacar al presidente que está en el poder actualmente porque no nos gusta, aun cuando hubiésemos dicho, el presidente está haciendo todo de forma perfecta y maravillosa, si fuese uno que sí nos gustara y hubiese hecho exactamente lo mismo, ¿ok? Me parece realmente asqueroso. Es una bajeza tremenda. Es literalmente utilizar las tragedias humanas que están ocurriendo debido a nuevamente un desastre natural que por mucho se puede tratar de mitigar la escala del daño, se puede tratar de ayudar con la mayor cantidad de velocidad y eficiencia a las personas después de haber ocurrido. Nadie puede detener los actos de Dios. Esa es la realidad. Nadie puede detener los actos de Dios, ¿ok? Y hasta cierto punto, pues nadie tampoco puede estar realmente preparado. Porque una cosa tú pudieses prepararte, resulta que, bueno, lo que pudiese ocurrir el día de mañana es algo nunca antes visto. Es algo primera vez en la historia. Es algo que nunca nadie se hubiese imaginado. Entonces, en desastres naturales, me parece, es particularmente bajo tratar de politizarlo, tratar de utilizarlo para hacer propaganda política. Pero bueno, allí tienen rápidamente desmentidos los argumentos de Rosie O'Donnell, que nuevamente está disfrutando de 15 minutos más de viralidad, pero estoy seguro que por razones muy distintas a las que a ella le hubiese gustado. Con esto termino el video, mi gente. Hasta la próxima. Paz.